algunos aspectos más relevantes relacionados con la legislación peruana en seguridad y salud en el trabajo, orientando cada una de las cosas que existen en estos temas legales hacia lo que es el sector minería. En los últimos años, a partir específicamente del año 2011, se ha publicado una serie de documentos normativos, de normas legales relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, generales a todo el país y que no solamente abarcan a uno u otro sector, sino que involucran a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, en nuestro país. El 20 de agosto de aquel año, del año 2011, se publicó la Ley 29783, la ley que se conoce como Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando se publica esta ley, automáticamente queda derogado un documento que existía desde el año 2005 y que era conocido en muchos ámbitos de nuestro país. Me refiero al Decreto 09-2005. El Decreto 09-2005, denominado Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, era un documento que había regido la manera como se gestionaba la seguridad y la salud en el trabajo en organizaciones en nuestro país, pero de tipo privado, y tenía algunas dificultades que se resolvieron cuando salió la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2011. Muchas personas, cuando han observado la forma de la Ley 29783, han hecho el comentario de que la ley es muy parecida al Decreto 09-2005 ya derogado, el que les había mencionado hace un momento, pero debo hacer la aclaración de que esos parecidos son parecidos en forma. Es posible incluso que cuando veamos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, y analicemos la forma y la estructura de sus artículos, encontremos bastante parecido con el contenido, en algunos casos prácticamente idéntico, con el contenido de varios de los artículos del Decreto 09-2005. Sin embargo, la diferencia entre este Decreto 09-2005 que ya existía y que se derogó en 2011 y la dación de esta ley en el año 2011, para no confundir con la fecha actual, radica no expresamente en el fondo, en la forma, sino en el fondo. Se pueden discriminar hasta dos aspectos esenciales de la generación de la ley. La primera de ellas es el hecho de que, precisamente al ser una ley, su jerarquía jurídica era mucho más importante que lo que es el decreto o lo que fue el Decreto 09-2005. Antes de la Ley 29783 no teníamos una ley de seguridad y salud en el trabajo, pero sí teníamos varias disposiciones aplicadas a determinados sectores que tenían un valor equivalente y eso generaba algunos conflictos. Y el ejemplo más trascendente de lo que acabo de decir seguramente radica precisamente en minería. Pues en minería ya se contaba desde el año 2010 con el Decreto 055 minero, que es conocido por todas las personas que laboran en estas actividades de minería, y el Decreto 055 minero, 055-2010, ha permanecido durante varios años, ha coexistido con el Decreto 09-2005. Y en algún sentido existió un conflicto. ¿Por qué? Existía el conflicto porque al ser los dos decretos supremos tenían la misma validez o la misma jerarquía jurídica y por lo tanto las organizaciones que tenían actividades de minería pues se regían específicamente con los lineamientos de 055 y en algunos casos hemos visto la circunstancia de que asumían que no tenían que someterse a lo dispuesto en el Decreto 09-2005 porque ellos tenían un documento propio, cuando en realidad el Decreto 09-2005 era un documento normativo que se extendía a todas las instituciones privadas. Sin embargo, debido a esta igualdad en la jerarquía jurídica al ser los dos decretos supremos, existían estos conflictos que terminaron cuando salió la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, al ser una ley, ya quedaba por encima de los decretos supremos y obviamente minería, electricidad u otros que hubieran tenido alguna normativa específica tenían que también seguir los lineamientos y los requisitos legislativos, normativos, legales expresados en la 29783. Esa era la primera gran cuestión entonces.
la ración de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el 20 de agosto del 2011 generó un impacto para nosotros porque antes no habíamos tenido una ley. Teníamos normas legales, pero no teníamos una ley. La primera cosa. La segunda, seguramente importante también de esta ley, es el hecho de que, a diferencia del decreto 09/2005, en donde quedaba claramente expresado que dicho reglamento de seguridad y salud en el trabajo se refería o se hacía extensivo específicamente a empresas privadas, cuando sale la ley del 2011, se hace la extensión no solamente a empresas privadas, sino también a empresas públicas, a organizaciones públicas, instituciones públicas. Y podríamos seguir mencionando algunos otros aspectos trascendentes de esta ley 29.783, pero seguramente esos son los dos más importantes. Uno, su jerarquía jurídica. Ahora tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, sigue siendo única. No tenemos una ley, por ejemplo, para minería, una ley para agroindustrial, una ley para construcción. No es así. Una sola ley de seguridad y salud en el trabajo en el país para todos los sectores, tanto públicos como privados. Algunos sectores, como es en el caso de minería, tienen alguna reglamentación, pero no de la categoría de la ley específica para su sector, como es el caso del Decreto Supremo 055/2010, del que vamos a conversar también algo en adelante. Bueno, les mencionaba entonces que en algún sentido la dación de esta ley, la 29.783, ha marcado un hito dentro del quehacer legal relacionado a seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Ha marcado un antes y un después, y en este momento sigue vigente. A partir de que esta ley fuera promulgada en el Diario Oficial del Peruano, en la fecha que les he indicado en varias oportunidades, han salido hasta la fecha actual una gran cantidad de documentos normativos, gran cantidad de documentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en el país, y todos ellos aplicables a cualquier sector. Por lo tanto, en este momento, en términos de seguridad y salud en el trabajo, hablando específicamente de minería, ya no es tan cierto, por no decir que no es cierto, que el decreto 055 sea el único documento relacionado a seguridad y salud en el trabajo, pues en este momento existen muchos otros más. Por ejemplo, pocos meses después de haberse dado la ley, de haberse promulgado la 29.783, les vuelvo a mencionar, publicada en agosto de 2011, el año subsiguiente, el 2012, en abril, esta ley se reglamentó en un documento normativo que a la fecha sigue vigente, que es el decreto 05/2012-TR. Este decreto 05/2012-TR ha pasado a denominarse Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es un documento bastante amplio que desarrolla los principios y los requisitos expresados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y explica a la totalidad de organizaciones de nuestro país la forma como podrían cumplir con los requisitos legales de la ley. Es un documento muy interesante, también aplicable al tema de minería y a cualquier otro sector que en este momento se encuentra vigente. Este año, el 11 de julio de 2014, se han modificado 7 aspectos de la ley 29.783. 7. Y fue dada una ley, la ley denominada la ley 30.222, cuya denominación es ley que modifica la ley 29.783 o ley de seguridad y salud en el trabajo, ese es el nombre que tiene, en la que se modifican 6 artículos y una disposición complementaria modificatoria de la ley 29.783. Pero no es una ley que derogue la ley 29.783, es simplemente una ley que modifica, y estas modificaciones tampoco son abundantes porque, para que ustedes tengan conocimiento, la ley de seguridad y salud en el trabajo 29.783 tiene, por ejemplo, 103 artículos y se han modificado solamente 6. Y en algunos de los casos ni siquiera los artículos se han modificado, esa es la denominación que se utiliza, pero en algunos casos ni siquiera se han modificado, sino que lo que se ha hecho son agregados, adendas. Se ha sumado algunos comentarios o explicaciones adicionales a algunos artículos, de tal manera que 6 artículos han quedado distintos a lo que cuando salieron en 2011, y se ha modificado una disposición complementaria modificatoria relacionada principalmente al tema de la responsabilidad penal y la pena privativa de libertad de los empleadores cuando se produce incumplimiento demostrado en la implementación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hasta el momento, de lo que he podido conversar
Si ustedes han ido tomando nota o van sacando algunas conclusiones, he mencionado 3 documentos normativos importantes, vigentes en nuestro país, aplicables a cualquier sector, sin excepción, y dentro de estos sectores, evidentemente, minería. En primer lugar, la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, data el 20 de agosto del 2011. ¿Sí? He mencionado en varias oportunidades las fechas, y es que las fechas son importantes porque todas estas leyes se publican en una determinada fecha y se encuentran hábiles a partir del día siguiente. Es decir, son legalmente aplicables y las organizaciones están obligadas a cumplir con estos requisitos a partir del día siguiente de su publicación. Luego he mencionado el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto 05-2012-TR, que se publicó el 25 de abril del 2012. Y acabo de mencionar una tercera norma legal, que es la Ley 30-222, que es una ley que modifica en 7 aspectos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, una ley pequeña de 3 artículos, que da algunos lineamientos generales de cómo va a ser el comportamiento durante los años siguientes, de 3 a 5, de las organizaciones de nuestro país en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y hace unas semanas atrás acaba de publicarse otro documento normativo, el Decreto Supremo 06-2014. Este Decreto Supremo 06-2014 es un decreto que reglamenta los artículos que presenta la Ley 30-222 y los desarrolla de manera más amplia, permitiendo proporcionar a las organizaciones algunas recomendaciones que faciliten la implementación de esta norma. Si ustedes se dan cuenta, tenemos entonces, de lo que acabo de decir, 4 documentos legales prevalentes, importantes en el quehacer de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. La Ley 29783, el Decreto 05-2012-TR, la Ley 30-222 y el Decreto 06-2014, que son documentos los 4 complementarios. Si vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, en este momento necesariamente tenemos que mirar a los 4 documentos. Y estos 4 documentos normativos son suprasectoriales, son supraorganizacionales e independientes de los rubros, aplicables a cualquier organización, sea pública o privada, sea dentro de las empresas privadas, una empresa de construcción, una empresa minera, una empresa agroindustrial, una empresa de mantenimiento mecánico, una pesquera. Cualquier organización se tiene que alinear a esos 4 documentos. Pero no son los únicos, no son los únicos. Una de las cosas trascendentes luego de la publicación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el hecho de que ha permitido que las organizaciones tomen conocimiento de que en nuestro país, además de la Ley 29783 y de las que acabo de mencionar, existen muchos otros documentos normativos vinculados a seguridad y salud. Recuerden que el tema de salud es un tema bastante amplio e implica una serie de aspectos, como los derechos de los usuarios de los servicios de salud, es decir, las personas, por ejemplo, que son atendidas en los exámenes que se hacen para ingresar a trabajar, o que se hace durante el tiempo de trabajo, o que se hace luego de salir de trabajar. Son exámenes médicos, y estos exámenes médicos son llevados a cabo dentro de instituciones médicas acreditadas, certificadas, y con respecto a estos exámenes médicos, con respecto a estos trabajadores que son evaluados, con respecto a la información que se genera producto de sus evaluaciones, tenemos legislación adicional. Es decir, si bien seguridad y salud en el trabajo queda circunscrita a estos 4 elementos, ¿sí?, existen otras normas también importantes que están relacionadas con el tema de seguridad y salud. No podemos dejar de mencionar la Ley General de Salud, la Ley de Derechos de Usuarios de Servicios de Salud y otras normas, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Modernización de Seguridad Social, el reglamento de esta ley donde, por ejemplo, surge el concepto de seguro complementario de trabajo de riesgo y lo que son las actividades de riesgo, donde, por ejemplo, minería se encuentra, y una serie de normas más que cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo necesariamente las tenemos que considerar, porque nos van a dar una orientación de lo que tenemos que hacer y de la manera como vamos a trabajar en el tema de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, específicamente para minería, esa es la legislación general. Luego vamos a volver un momento a esta legislación general, pero específicamente en el tema de minería, sigue vigente aún el decreto 055-2010. El decreto 055-2010 es una norma legal denominada Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, y es un documento bastante amplio, bastante extenso, donde se desarrolla el comportamiento que tiene el titular minero, las contratistas, los trabajadores de una organización minera, la forma como se organizan los procedimientos y la manera como se gestiona la seguridad dentro de las empresas mineras. Para las personas que trabajan en organizaciones mineras, este documento es muy conocido, tal es así que incluso a todas las personas que ingresan a trabajar en las minas, como parte de los requisitos legales que existen en este documento, se les brinda capacitaciones sobre este 055 minero y se les entrega el impreso del decreto 055, de tal forma que las personas que trabajan en minería, la mayoría lo conocen, ¿sí? Ahora, incluso en algunas organizaciones hemos visto que existe cierta confusión, porque, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, que es una norma legal que está por encima del 055, dice que en todas las empresas, en todas las organizaciones, cuando un trabajador ingresa a laborar en esa organización, se le tiene que entregar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RIST, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y vemos, por ejemplo, en algunas empresas mineras en el momento actual, que en vez de entregarle el RIST, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que se le está entregando es el decreto 055, que es el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera aplicable al sector, pero que no constituye exactamente el reglamento interno de la organización. Eso es una confusión, por ejemplo, que nosotros hemos podido comprobar en varias, no en una ni en dos, sino en varias empresas mineras, en las cuales se ha confundido el concepto de reglamento organizacional con el de reglamento gremial, porque este es un reglamento aplicado a todo el gremio de minería, más que gremio de repente al rubro de minería, y esto se está haciendo. Ahora, como les mencioné hace un momento, es incuestionable que las personas que laboran en minería o las personas que están interesadas en trabajar en empresas mineras, de las normas legales, la que más conocen es el decreto 055 minero. Así es que de repente de ese 055 minero no debemos profundizar más. ¿Por qué? Porque es ampliamente desarrollado desde el momento en que los trabajadores ingresan a las organizaciones mineras y durante el trabajo que desarrollan, porque hay una serie de requisitos que implican dar a conocer esta norma legal a las personas que trabajan en minería. Sin embargo, hemos visto que las otras normas, por ejemplo las 4 que hemos mencionado previamente, la ley 29783, el reglamento de la ley 30-222 y su reglamento, son documentos menos conocidos. Lo mismo que las otras normas legales vinculadas a seguridad y salud. Por ejemplo, las normas relacionadas con los registros que deben tener los sistemas de gestión, la forma como se realizan los exámenes médicos, el tema de confidencialidad, a qué se debe tomar en cuenta y se debe apelar cuando se hacen los exámenes médicos de los trabajadores, entre otras muchas más normas o normas técnicas, como aquellas, por ejemplo, relacionadas a la identificación de peligros o evaluación de riesgos, aquellas otras relacionadas a ciertos momentos específicos de los sistemas de gestión dentro de las organizaciones. Entonces, para complementar lo que estamos diciendo hasta el momento, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la perspectiva general de estas cuatro primeras normas de las que he mencionado, empezando por supuesto por la más importante, la más relevante de ellas, que es la ley 29783, ya que las otras, por ejemplo su reglamento o la ley 30-222, en realidad hacen referencia o amplían lo que está expresado en esta ley, de tal manera que nos vamos a detener ahí un momento para tratar de sacar los elementos más importantes. Un aspecto trascendente seguramente de la ley 29783, que muchas personas, como mencioné en momentos previos, pueden decir que ya estaba expresado en el decreto 09-2005, es el hecho de que la ley
no solamente plantea una serie de obligaciones a las empresas, a las organizaciones en general, sino que también de manera implícita, porque no lo deja de manera explícita, de manera implícita da una propuesta de cómo es que se tienen que cumplir los objetivos. La ley se expresa claramente, ha sido desarrollada con la finalidad de generar una cultura de prevención en las empresas. Una cultura de prevención que trascienda en evitar accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. La ley lo expresa claramente en su parte inicial. Esta ley se ha generado con la finalidad de generar una cultura distinta a la que tenemos actualmente, la cual generalmente es reactiva. Esperamos a que pase algo para que podamos reaccionar. ¿Sí? La ley propone una cultura preventiva en la cual en las organizaciones, en las empresas, los empleadores, es decir, los responsables de la organización, los trabajadores, que son la mayor parte de personas conformantes de la empresa, y un grupo especial de personas con entrenamiento técnico, que son los que administran la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ingenieros de higiene, ingenieros de seguridad, ergónomos, médicos, enfermeras ocupacionales, etc. Estos tres elementos deben comportarse en la organización buscando siempre la prevención. Es decir, no tenemos al médico o a la enfermera en la empresa bajo la perspectiva de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para curar a los heridos. Los tenemos ahí para evitar que haya heridos. Entonces, bajo ese esquema, la ley es muy interesante y adicionalmente plantea una serie de obligaciones a las organizaciones con la finalidad de cumplir con este deber de prevención. Pero, si hay algo importante, como lo he mencionado, es el hecho de que la ley también da una propuesta de cómo es que se puede cumplir con ese objetivo. Y esta propuesta está expresada en el artículo 17 de la ley, donde dice que toda organización con la finalidad de poder cumplir con estos objetivos debe organizar y administrar la seguridad y salud en el trabajo de manera sistémica. Esto significa que a partir de la adopción de la ley, todas las organizaciones en nuestro país están obligadas a tener sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier organización. Dentro de esas organizaciones, desde luego, las empresas mineras, pero de repente no debemos detenernos específicamente mirando a las empresas mineras, a los titulares mineros, sino quizá a las contratistas o a las empresas denominadas conexas, que muchas veces, siendo empresas de comunidades o perteneciendo a las personas que fueron los dueños de los lugares en donde ahora se realiza el quehacer minero, y que por esta suerte de responsabilidad social y compromisos legales y compromisos con el país, las empresas mineras han auspiciado que formen organizaciones que se han convertido en sus contratistas o en sus conexas. Muchas veces en estas empresas pequeñas no se cumple con lo que se expresa en ese artículo 17 de la ley, que dice que deben tener sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta expresión, que puede parecer tan simple y que de repente cuando lo buscamos en este artículo mencionado, puede parecer que queda ahí, en realidad es trascendente. Porque cuando la ley fue publicada y en este artículo 17 expresara claramente la propuesta de que para cumplir el objetivo de evitar accidentes y enfermedades, las empresas deberían tener sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hemos dado un paso gigantesco en el país. Porque hemos convertido en obligatorio o en requisito legal la necesidad de tener sistemas de gestión. Y esto ha sido trascendente, porque las empresas, antes de que hubiera este requisito legal, al no tener esta obligatoriedad, muchas ni siquiera conocían lo que es un sistema de gestión. Muchas ni siquiera tenían la idea clara de lo que significa un sistema de gestión y mucho más un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el momento actual, muchas empresas, desde las más pequeñas, por ejemplo, empresas panaderas, restaurantes, proveedores de servicios mineros, de comunidad, están obligados a no solamente tener sistemas de gestión, sino previamente entenderlos. Y esto ha generado un gran impacto para nuestra sociedad, verdaderamente importante, en el sentido
de que esto ha hecho que las organizaciones en nuestro país empiecen a revisar el tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vayan conociendo lo interesante que es administrar y gestionar varios temas, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la ley 29683, al principio, cuando recién empecé esta conversación, les dije, ¿no? Tenía dos elementos trascendentes. El primero, su jerarquía jurídica. El segundo, que era aplicado a organizaciones públicas y privadas en general. Pero acá les acabo de dar uno tercero. Da una propuesta. Hace obligatorio o convierte en requisito legal el tener que implementar, establecer, implementar, documentar, mantener, mejorar dentro de las empresas sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una situación bastante trascendente, bastante trascendente. Ahora, la situación no termina ahí, sino que esta ley, adicionalmente, tanto en la ley como en el reglamento, manifiesta la manera como es que las organizaciones deben o pueden implementar estos sistemas de gestión. Por ejemplo, manifiesta que para tener estos sistemas de gestión de primera intención, todas las organizaciones tienen que desarrollar políticas institucionales o organizacionales de seguridad y salud en el trabajo. Luego de tener estas políticas, tienen que desarrollar una etapa de organización dentro de sus empresas. Voy a volver luego a ese momento al que la ley le llama organización, porque aquí hay varias cosas para mencionarlas. Luego de haber organizado, ¿sí?, la ley dice, se establecen una serie de actividades con la finalidad de planificar lo que se va a hacer. Y dentro de esta planificación, lo más importante es hacer el estudio de línea base. Este estudio de línea base en las empresas consiste en la identificación de cuáles son los peligros y riesgos existentes, la evaluación de estos riesgos y desde luego la determinación de controles, lo que en esta norma internacional muy conocida, OSAS 18001, se conoce como identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Nuestra ley le llama estudio de línea base. Y luego, cuando se tiene ya la línea de base, la ley dice, se establecen los objetivos específicos que se van a gestionar y luego se diseñan programas que más adelante van a ser aplicados. La ley utiliza esa palabra, aplicación. Tenemos una política, hemos organizado, de esto vamos a hablar en un momento, hemos hecho el estudio de línea de base, generamos objetivos específicos, diseñamos programas y damos un paso hacia adelante a cumplir con esos programas. Y a ese cumplimiento la ley le llama aplicación. Cumplir los programas es, por ejemplo, ya establecer formas de protección de los trabajadores, por ejemplo, en ambientes ruidosos. El programa se denominaría programa de conservación auditiva cuando se ha identificado en el estudio de línea base que existe ruido, y la aplicación sería ya poner en práctica las estrategias de ese programa para evitar que las personas que trabajan expuestos a esos ruidos no queden sordos, o si es que ya tienen algún déficit auditivo, no pierdan más la audición, entre otras cosas, ¿no? En un siguiente momento, miren, hemos hablado de política, hemos hablado de organización, hemos hablado de una etapa de planificación que implica principalmente tres cosas: el estudio de línea de base, 1, la determinación de objetivos, 2, el diseño de programas, 3. Luego hemos hablado de lo que es la aplicación, la ley le llama así, pero viene un siguiente momento que es la evaluación. Se menciona que las organizaciones, luego de haber hecho todo esto que he mencionado de manera bastante rápida para que para ustedes no sea tedioso y adicionalmente esperando sea lo más entendible posible, las organizaciones una vez al año, una vez a los 2 años, dependiendo de los criterios organizacionales que ellos establezcan, deberán ver si es que estas medidas que están haciendo verdaderamente están dándole valor agregado a la protección de los trabajadores y evitando de forma efectiva los accidentes y las enfermedades. Esa etapa se llama evaluación. Y de acuerdo a los datos que se obtengan en esta evaluación están, por ejemplo, las auditorías. De acuerdo a los datos que se encuentren en esta evaluación, nuevamente la alta gerencia, la alta dirección, el empleador, porque la ley peruana utiliza mucho esa expresión, el empleador tendrá que tomar medidas para empezar para un siguiente periodo la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en esto poco que podría resumir, presenta una propuesta de solución manejable para las organizaciones y, vuelvo a repetir, aplicable a cualquier organización. Teníamos que hablar un poco más del tema de organización. Nuestra ley, la Ley 29.183, cuando habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ha tomado como referencia un documento internacional publicado por la OIT hace unos años atrás, que son las directrices de la OIT para implementar sistemas de gestión. Y precisamente en estas directrices de la OIT para implementar sistemas de gestión, existe un componente que nuestra ley también utiliza que se llama organización de los sistemas de gestión. Y en esta organización de los sistemas de gestión, este concepto, por ejemplo, haciendo un paréntesis breve, no está en otras recomendaciones para hacer sistemas de gestión como pasa por ejemplo en OSAS. OSAS 18001 no tiene este momento. Si bien las actividades que se plantean en este momento pueden perfectamente acoplarse a otros momentos de OSAS 18001, pero ese momento separado de la forma como está en la ley y en estas directrices de la OIT, en OSAS no se encuentra. Esto de alguna manera es una situación ventajosa. ¿Y qué es lo que dice la ley en este capítulo 3? Porque ese es el lugar donde se encuentra esto de la organización del sistema de gestión. Es el capítulo 3 del título 4 de la ley. Dice que en una empresa hay tres componentes. Está el empleador, que es la alta dirección de la empresa. Está el empleador, así le denomina la ley. Están los trabajadores en segundo lugar y hay un equipo técnico de trabajo. El empleador tiene un papel, es el líder del sistema de gestión y según la ley es el responsable del sistema de gestión. Sus responsabilidades son de tres tipos: son administrativas, son civiles y son penales. Administrativas en el sentido de que si no cumple algo es sujeto de sanciones, de multas, de infracciones, ¿no? De sanciones de tipo administrativo. Civil significa que si es que el empleador, como consecuencia de estos incumplimientos, genera algún daño a la salud de las personas, paga indemnizaciones. Y legal en el sentido de que otro aspecto trascendente, yo les había mencionado tres, ¿no? Les voy a mencionar uno cuarto más. Otro aspecto trascendente de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es que modificó el Código Penal e introdujo un nuevo delito. Ese nuevo delito se llama atentado contra las condiciones de seguridad, higiene y salud de las personas y está expresado en la cuarta disposición complementaria modificatoria de la ley. Antes, cuando se producía la muerte o la enfermedad de una persona en el trabajo, esto era considerado una falta, pero actualmente es un delito y los delitos se sancionan con cárcel. Entonces, el empleador tiene una responsabilidad penal vinculada a esto. Algunos aspectos relacionados con esta responsabilidad penal acaban de modificarse con la Ley 30.222 el 11 de julio de este año. Sin embargo, aún se mantiene. Entonces, volvamos al tema de organización. Una organización, una empresa tiene tres cosas: el empleador, quien es el líder del sistema de gestión y adicionalmente es el responsable. Ya les dije que las responsabilidades son administrativas, civiles y penales. Por el otro lado están los trabajadores. Los trabajadores no son los dueños de la empresa, los trabajadores no son los que se benefician de las ganancias de la empresa, pero constituyen el cuerpo de la organización y el motor que saca adelante la organización. Y como tal, tienen algunos derechos especiales vinculados con el trabajo. Adicionalmente, los trabajadores, al ser las personas que desarrollan las actividades en la organización, son los que están expuestos a sus peligros y son aquellos a los que se les generan los daños en el caso de que estos peligros no sean gestionados. Entonces, los trabajadores son un componente importante dentro de ese triángulo de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pero hay organizaciones en las cuales los trabajadores son muy abundantes. Por ejemplo, en las empresas mineras. Hay empresas mineras que pueden tener 1.000, 800, 2.000 trabajadores, versus de repente otro tipo de empresas que pueden tener muy pocos. Cuando los trabajadores son demasiados, surge la necesidad, incluso cuando son pocos, pero cuando son demasiados más, surge la necesidad de que esos trabajadores escojan a ciertos representantes con la finalidad
de que conozcan qué se hace por la seguridad y salud en el trabajo en su empresa y al mismo tiempo puedan participar. No solo vigilando, sino dando sus opiniones, porque son los que conocen las áreas de trabajo, dando sus pareceres, siendo consultados, de tal forma que garanticen que ese cuerpo gigantesco de trabajadores tenga participación en la gestión. Pues estos trabajadores, según nuestra ley, deben tener representantes en la gestión. Si la organización tiene más de 20 trabajadores, deben tener como mínimo 4 y como máximo 12 representantes y formar una entidad que se conoce con el nombre de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la empresa, por el contrario, es pequeña, debe tener también un representante, debe existir un representante para los trabajadores. Pero en este caso ya no hablamos de un comité, sino de una sola persona, elegidos por ellos, que se conoce como supervisor. Recuerden, el empleador es el líder y responsable de la gestión. El comité y el supervisor son los que vigilan que se cumpla con las funciones de liderazgo y con las responsabilidades en la organización. Y había un tercer elemento. El tercer elemento es el equipo técnico. Hay organizaciones donde el tema de seguridad y salud no forma parte ni siquiera muy cercana de lo que es la línea de negocio de las empresas. Un ejemplo muy sencillo: una contratista que se encarga de proveer, una empresa conexa que provee alimentos a un titular minero. Una empresa conexa que provee alimentos a un titular minero tiene como línea de negocio eso: proveer los alimentos, preparar los alimentos, empaquetar los alimentos, hacer llegar los alimentos a los usuarios, pero no tiene la obligación de llevar consigo el conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. Eso significa que las personas que trabajan en esa organización no tienen por qué, no están obligados a conocer sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, y el dueño tampoco, el empleador tampoco. La pregunta es, ¿quién se encargaría de los aspectos técnicos de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, ¿quién se encargaría de hacer el IPE? ¿Quién se encargaría de realizar el mapa de riesgos? ¿Quién se encargaría de guardar las historias médicas producto de los exámenes ocupacionales? ¿Quién se encargaría de los temas técnicos? Reporte de accidentes, reporte de incidentes. Pues tiene que haber un grupo técnico. A ese grupo técnico de personas con las competencias técnicas para desarrollar y administrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra ley peruana le llama Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese servicio de seguridad y salud en el trabajo está claramente expresado en el artículo 36 de nuestra ley. Entonces, hasta el momento vemos que hay 3 componentes en la empresa. Por un lado está el empleador, por otro lado está el comité o el supervisor y por otro está el servicio. Y este servicio tiene por funciones desarrollar las actividades técnicas de la gestión. Es el que administra el sistema de gestión. Este tercer capítulo, del que he hablado resumiéndolo de esta manera, ¿no? Porque si ustedes van a la ley seguramente van a encontrar un desarrollo más amplio, ¿sí? Es muy importante porque nos muestra un primer paso que se debe seguir al momento de la implementación de esta propuesta que hace la ley de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que se aplica a cualquier organización, y que es lo que hemos querido conversar ahora. Bueno, para terminar ya con esta conversación, simplemente manifestarles entonces de repente algunas conclusiones finales. La primera de ellas sería decir que en el sector minería, al igual que en cualquier otro de nuestro país, en este momento la ley 29783 debe ser tomada en cuenta para cualquier tema vinculado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, en el sector minería específicamente sigue vigente aún este documento, el decreto 055 minero, pero hacer la aclaración de que el decreto 055/2010 es un documento que jurídicamente, jerárquicamente está por debajo de la ley y que por lo tanto tiene que alinearse con la ley, ¿no? Tercero, mencionar que al ser la ley de seguridad y salud en el trabajo aplicable a toda organización, eso significa para el caso de las empresas mineras específicamente
que ya de años atrás cumplían con muchos de esos requisitos, como tener sistemas de gestión, esta obligatoriedad tiene que hacerse extensiva a las empresas contratistas, a las subcontratistas y a sus empresas conexas, que son empresas no tan grandes y tan complejas como las empresas mineras, pero que necesariamente, al ser organizaciones, al tener personería jurídica, van a tener que necesariamente alinearse y cumplir con los requisitos tanto de la Ley 29783, con el Decreto 055 minero y con algunas otras disposiciones que de forma específica les asignen los titulares mineros a los que prestan servicios. Cuarto, es necesario que las personas que trabajan en empresas mineras, que están vinculadas a las empresas mineras o que pretenden trabajar en empresas mineras o empresas de este rubro o sus contratistas y conexas, tengan un conocimiento claro, actualizado y debemos decirlo de repente amplio y profundo del tema de las leyes, porque las leyes, si ustedes recuerdan, esta ley abarca a los trabajadores y los trabajadores también tienen responsabilidad dentro del sistema de gestión. Entonces estamos llamados a tener un conocimiento sobre las mismas y desde luego a participar dentro de la gestión con el conocimiento legal y con el conocimiento técnico que podamos tener. Y la última y quinta conclusión es que también al trabajar dentro de organizaciones de este tipo o estar vinculados a este tipo de organizaciones, necesariamente en el momento actual tenemos que ir poco a poco tomando conocimiento sobre los sistemas de gestión para poder entender no solo lo que pide la ley, sino para poder cumplir con los objetivos de la ley, que me parecen que son muy buenos: evitar accidentes, evitar enfermedades, crear una cultura de prevención. Las personas tenemos que poco a poco ir aprendiendo sobre los sistemas de gestión, ir, por ejemplo, capacitándonos en las normas ISO, capacitándonos en OSHA 18001, que es una norma de origen británico que precisamente da requisitos sobre la forma como se puede organizar la seguridad y salud en el trabajo en una organización y puede aplicarse a cualquier organización sin importar su tamaño, su complejidad o su rubro. ¿Sí? Y desde luego algunos otros lineamientos como los que da la OIT u otras organizaciones de referencia en el tema de gestión. Bueno, les agradezco mucho por su atención, espero que lo que hayamos comentado sea de utilidad para ustedes y las pocas cosas que se han podido desarrollar en estos minutos le den valor agregado a las actividades que ustedes desarrollan en su quehacer diario, tanto laboral, familiar como social. Muchas gracias.